Hola a todos, qué bueno que puedan estar hoy en nuestra última charla en nuestra serie Gestionando, aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Hemos aprendido que nosotros no somos los responsables, únicos responsables de gestionar nuestras emociones. La culpa de cómo manejamos nuestras emociones no es de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de la economía, de nuestros trabajos, de nuestro jefe. La manera en la cual nosotros gestionamos nuestras emociones es nuestra responsabilidad. Y Dios nos enseña que la manera en que nosotros debemos gestionar nuestras emociones tiene que ser muy parecido a cómo Él gestiona sus emociones. Tenemos un Dios que está lleno de emociones, pero tenemos un Dios que nos enseña cómo manejarlas y cómo gestionarlas. Hemos aprendido durante el transcurso de esta serie que tenemos todo lo que necesita para poder gestionar nuestras emociones. Dios ha puesto la materia prima que necesitamos para aprender a cómo tomar las emociones negativas, poder darles manejo y poder tener una actitud adecuada cuando llegan momentos difíciles. Y esa materia prima que Dios nos ha dado es que Él dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu ¿de qué? Nos ha dado un espíritu que nos hace valientes, un espíritu que nos llena de poder y un espíritu que nos hace tener dominio propio. Exacto, dominio propio frente a nuestras emociones negativas. También durante esta serie hemos hablado de cuáles son las emociones que Dios espera que podamos despertar en medio de nuestro pasado, en medio de nuestro presente y cuando pensamos frente a nuestro futuro. Debemos gestionar nuestro pasado y cuando gestionemos nuestro pasado debemos tener una emoción de compasión para poder perdonar, de compasión no solamente con las personas que nos han hecho daño en el pasado, sino también con nosotros, para que podamos perdonarnos y aprender que el pasado no es una prisión. El pasado es un maestro que nos enseña para enfrentar el futuro. Frente al presente aprendimos que debemos despertar una emoción de alegría, Sin importar lo que estemos viviendo, debemos estar alegres en todo y en todo tiempo. Debemos lograr gestionar nuestro estrés y nuestra preocupación y que podamos despertar en cada uno de nosotros alegría por lo que estamos viviendo. También aprendíamos frente al futuro que la emoción que debemos despertar frente al futuro es una sensación de descanso, de poder soltar el control y creer que tenemos un Dios que está el día de mañana esperándonos, porque Él sabe justo lo que necesitamos. Hemos aprendido estas y muchas más verdades que quiero que puedan regresar a cada una de las series y puedan aprender cómo desde una perspectiva bíblica podemos darle una gestión a nuestras emociones. En esta última charla quiero comenzar leyendo Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice lo siguiente: no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma manera cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué aprendemos de estos versículos donde Pablo le está escribiendo a la iglesia en Gálatas? Y lo que estamos aprendiendo es una gran verdad. Es que Dios tiene una ley para todos nosotros. Y la ley es la siguiente: lo que nosotros sembramos en nuestra vida es lo que vamos a recoger. Lo que tú siembras en tu vida es lo que vas a recoger. Y lo que muestra el versículo es que tenemos dos opciones a donde podemos sembrar. No tenemos más opciones. No tenemos de alguna manera una tercera matera o un tercer recipiente. Solo tenemos dos recipientes.
El primer recipiente es nuestra naturaleza pecaminosa. Y el segundo tarro o recipiente que tenemos para sembrar es para agradar al Espíritu. No tenemos más opciones. La pregunta, ¿dónde estás sembrando en tu vida? ¿Estás sembrando en tu naturaleza pecaminosa o estás sembrando para agradar a Dios? Y para esto quiero dar una pequeña definición de lo que es la naturaleza pecaminosa, porque muchos de nosotros es posible que estemos sembrando en la naturaleza pecaminosa porque no lo sabemos. Y yo quiero hoy dar una definición clara de la naturaleza pecaminosa. Es la siguiente: es la inclinación inherente, la tendencia de todos nosotros hacia el pecado, la desobediencia a Dios y la gratificación propia. Es esa fuerza interna que nos impulsa a actuar en contra de lo que Dios dice, prefiriendo la autogratificación. Esta es la definición de la naturaleza pecaminosa. Y quiero que pensemos por un minuto en mi vida, ¿dónde estoy cultivando? ¿Dónde estoy poniendo pequeñas semillas en mi naturaleza pecaminosa y en estimular mi naturaleza pecaminosa? ¿O en sembrar para agradar el Espíritu y en sembrar para que mi vida refleje lo que Dios está esperando de mí? Y cuando estemos pensando dónde estamos sembrando, debemos tener en cuenta que nosotros debemos cultivar nuestra vida emocional. Muchos de nosotros quisiéramos que mañana nos levantáramos y estuviéramos alegres, que mañana nos pudiéramos levantar y pudiéramos pensar de nuestro futuro y pudiéramos pensarlo con fe y con optimismo. Muchos de nosotros desearíamos dormirnos y despertarnos y pensar de nuestro pasado con gratitud y con compasión. Pero la realidad es que cada uno de nosotros debe cultivar su vida emocional. ¿Dónde estás sembrando en tu vida emocional? Y recordar esta ley de Dios: lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. No puedo pedirle a mi vida y no puedo pedirle a Dios que me dé alegría en medio de mis dificultades si no estoy sembrando para agradar a Dios. No voy a poder despertar las emociones que Dios espera que yo tenga si siembro en mi naturaleza pecaminosa. Debes sembrar tu vida emocional para agradar a Dios. Y hoy quiero dar 3 acciones. Hoy quiero dar 3 acciones que no son las únicas acciones que puedo hacer, pero creo que son de las acciones más importantes que tú y yo podemos tener para cultivar una vida emocional para agradar al Espíritu y no para agradar a mi naturaleza pecaminosa. Y en el transcurso de poder contarles estas 3 acciones, quiero que tengamos 3 principios de lo que significa sembrar y cosechar, de lo que significa cultivar. Y son 3 principios que funcionan a nivel real, a nivel de la vida, del mundo natural, pero que también funcionan a nivel espiritual. ¿Y cuáles son los 3 principios que quiero que tengan claro? El primero es que lo que tú cosechas siempre es más grande de lo que tú siembras. Y piensa en una manzana. Tomas una manzana, la partes por la mitad y tomas una semilla. Una semilla es muy pequeña y la siembras. ¿Y cuál es el principio? Que tú vas a cosechar mucho más grande y abundante de lo que tú siembras. Tú siembras una pequeña semilla de manzana
Y con el tiempo, lo que tú tienes es un árbol que te da muchas manzanas. Piensa en eso. ¿Qué es lo que tú estás sembrando? Aunque sea pequeño, pequeño, el principio es que va a ser mucho más grande en la cosecha. Lo segundo, el tiempo que se toma la cosecha, lo que tú recoges, es considerablemente más largo que el tiempo que se toma para sembrar. Y es una verdad, es un principio que todos tenemos que tener claro a la hora de hablar de la siembra y de recoger y de la cosecha. ¿Qué tiempo me toma a mí romper una manzana, sacar una semilla, poner un recipiente, echarle tierrita, ponerlo en la tierra, taparlo, echar un poco de agua? ¿Cuánto me toma sembrarlo en comparación a la espera que tengo que tener para que esa semilla se muera, brote, salga un poquito de tronco, salga el tronco, salgan las ramas, salgan las hojas y después salga el fruto? Y después de que salga el fruto, voy a poder ¿qué? Recoger. Se toma mucho, mucho tiempo. Así que ten esto presente. Lo que tú siembras puede tomar relativamente un tiempo muy corto, pero el recoger va a tomar un tiempo muy, muy largo. Ese es el segundo principio que quiero que tengas en cuenta a la hora de pensar en la cosecha. Y lo tercero es que la ley de la siembra y de la siega y de la cosecha aplica de igual manera para sus consecuencias. Y muchas veces hablamos de las consecuencias, es como lo malo que siembro y lo malo que va a recoger. Y muchas veces pensamos solamente en lo malo, pero yo quiero hoy que te enfoques en lo bueno, en los beneficios, porque los beneficios aplican de la misma manera para la ley de la cosecha. Y que tengas esa perspectiva. Si yo siembro algo pequeño bueno, debo esperar su tiempo. ¿Y saben qué? Va a tener un buen fruto y va a ser mucho más grande de lo que yo siembro. Cuando tú cultivas tu vida emocional, ¿dónde estás sembrando? Y piensa en este concepto. En mi vida emocional, ¿dónde he sembrado todos estos años? Solo hay dos caminos. No hay más. O he sembrado en mi naturaleza pecaminosa, o he sembrado para agradar al Espíritu. En mi vida emocional, ¿dónde lo tienes? Recordar, las emociones que nosotros empezamos a recoger cuando sembramos en la naturaleza pecaminosa, por lo general, cuando yo siembro mi vida emocional en mi vida, en mi naturaleza pecaminosa, lo que sucede es que voy a despertar emociones. Lo que voy a recoger son emociones de autodestrucción, emociones egoístas, emociones que generan destrucción, emociones que generan división. Y piensa en tu vida, ¿cuáles son las emociones que estás teniendo hoy? Porque eso refleja donde has sembrado. Pero mira, cuando tú siembras para agradar al Espíritu en tu área emocional, lo que tú recoges, de acuerdo a Gálatas 5:22, ¿sabes qué recoges? Recoges amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En tu vida emocional, ¿dónde estás sembrando? Y vamos a estar hablando de cómo puedo sembrar en mi vida emocional, cómo puedo sembrar para agradar al Espíritu. Y vamos a hablar de 3 acciones que podemos hacer. Lo primero, debemos poner la semilla correcta en nuestra mente. Si queremos sembrar para agradar al Espíritu, debemos tener claro qué es lo que estamos poniendo en nuestra mente. ¿Cuáles son las semillas que estamos poniendo en nuestra mente? Miren,
algo que hemos hablado y que quiero recalcar el día de hoy. Y esto es lo que sabemos frente a nuestras emociones. Nuestras emociones responden a nuestras motivaciones y nuestras motivaciones responden a nuestras creencias. Es muy importante que podamos identificar qué es lo que estamos creyendo para poder gestionar nuestras emociones. Romanos 8, versículos del 5 al 6 dice lo siguiente: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, los que viven una vida emocional, sembrando en la vida, en el recipiente de su naturaleza pecaminosa. ¿Y saben qué sucede? Ellos fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Dónde estamos fijando nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que entre a nuestra mente? Porque lo que dice el versículo es, si yo quiero tener emociones que agraden a Dios, debo fijar mi mente en cosas que agradan a Dios. Suena súper sencillo, pero a veces no lo hacemos. A veces dejamos que hay un montón de basura que entra a nuestras mentes. Yo, porque no quiero ser legalista y no quiero ponerme legalista, pero lo que sí llamo es un poco a la reflexión, a que nos cuidemos, a que seamos responsables con lo que vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hey, amo ir al cine, amo las series, amo las películas. Muchas veces en nuestras conversaciones con amigos hablamos de la serie que estamos hablando, pero hey, ¿cuáles son las verdades que estoy viendo? ¿Cuáles son las verdades que estoy escuchando? Hey, me encanta la música, pero hey, ¿qué es lo que estamos escuchando? Así que hoy que podamos fijar nuestra mente en lo que agrada a Dios. En lo que agrada a Dios. Miren, ¿cómo son creadas nuestras creencias? Nuestras creencias son formadas por las historias que escuchamos y por las historias que creemos. ¿Cuáles son las historias que estamos escuchando? ¿Cuáles son las historias que estamos creyendo? Y por eso no quiero sonar legalista, pero tenemos que tener mucho cuidado con las historias que escuchamos. Siempre que voy con mi esposa a cine y es una película romántica, salimos del cine y sí, muy chévere, y mi esposa por lo general me dice, no, la película estuvo increíble. Yo me río y yo le digo, sí, hay una buena historia, pero definitivamente eso no pasa en la vida real. El hombre era el más infiel, era el más promiscuo y ella se cuidaba, era la más linda y terminaron juntos. No, eso no puede pasar en la vida real. Y muchas veces caemos en creer historias que no son verdad. Muchas veces creemos historias frente a nuestras finanzas que no son verdad. Muchas veces creemos que la seguridad y el valor están determinados por cuánto tengo en mi cuenta bancaria. Determinamos que nuestro valor está dado por mi posición en mi trabajo. Creo que estoy exitoso de acuerdo a los parámetros que dice mi familia, que dicen mis amigos, que dice la sociedad. Y empiezo a creer esas historias y recordar esas creencias que tengo afectan mis emociones. Creo que la soledad es algo malo. Creo que si no estoy con alguien emocionalmente, estoy incompleto. Y son historias que creo, que forman mis creencias y que influencian mis emociones. Y hoy debemos tener claro cuál es la semilla que le estamos metiendo a nuestra mente. ¿Cuál es la semilla que es posible que hemos dejado que se nos metan un montón de semillas de esas historias que creemos por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestras expectativas, por nuestro pasado? ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2?
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Debemos ser transformados mediante la renovación de la mente. Cuida lo que hay en tu mente. Cuida las historias que estás creyendo. ¿Qué clase de pensamientos le estoy permitiendo a mi mente? Filipenses 4:8 dice claramente la clase de pensamientos que debo tener. Dice, por lo último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Todo lo verdadero. Que tengamos en nuestra mente todo lo verdadero. Que tengamos en nuestra mente todo lo respetable. Todo lo que tú crees y todo lo que tú piensas, ¿podrías sacarlo de tu mente y mostrárselo a tus hijos? Todo lo que tú piensas y esos pensamientos que tú tienes, ¿podrías sacártelo de tu mente y mostrarlo para el escrutinio público? Piensa en todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso pensad. Debemos transformar la manera en que nosotros pensamos para que nuestras emociones puedan ser transformadas, gestionadas. Quiero contarles una historia. Es una historia donde a nivel emocional pude ver con claridad la importancia de tener claro la semilla que le metía a mi mente. Y es cuando empecé mi caminar con Dios, y cuando comencé mi caminar con Dios, yo tomé una decisión, y la decisión que tomé fue una decisión que a nivel emocional me trajo tristeza, me trajo soledad, me trajo un poco de desesperanza. Y fue una decisión que yo tomé. Y tomé porque creía que era la decisión correcta, era la verdad. Pero me llené y me dejé invadir por todas estas emociones negativas. Y es porque en mi mente empezó a tener esta creencia que venía de mi pasado y de mi contexto y de mis amigos. Y esa creencia es que para poder tener valor, debo sentirme amado por alguien, por un par, que definitivamente para poder ser parte y poder pertenecer, debía estar con alguien que otras personas aprobaran. Y tenía un montón de creencias. Y esas creencias hacían que emocionalmente estuviera muy mal. Y me acuerdo que empecé a trabajar en mi mente. Y empecé a filtrar mis pensamientos. Como lo dice Pablo, lleva cautivo todo pensamiento a Jesús. Y eso es llevar todo pensamiento que pueda pasar por mi mente y presentárselo a Jesús y decirle: Jesús, esto es algo que tú pensarías, es algo que es digno de admiración, es algo que es digno de alabanza. Y me acuerdo que todo el tiempo estaba con ese versículo: llevo cautivo todo pensamiento a Jesús. Creo que los primeros días que empecé a aplicarlo, lo repetía por lo menos 2 veces cada hora. Era como: no, yo no puedo pensar esto, voy a llevar ese pensamiento a la obediencia en Cristo. Y no voy a llevar este pensamiento a la obediencia en Cristo. Y me la pasaba llevando pensamientos a la obediencia en Cristo. Pero eso hizo que pudiera poner en mi mente la semilla adecuada para que mis emociones fueran el tipo de emociones que agradan a Dios. ¿Cuáles son los pensamientos que estás dejando que entren en tu mente? ¿Cuáles son mis creencias frente a mi pasado, presente y futuro? ¿Cuáles son mis creencias frente a la iglesia de Jesús? ¿Cuáles son mis creencias frente a mí mismo? Tener las creencias correctas
frente a Dios produce paz y esperanza. Tener las creencias correctas frente al pasado produce compasión. Tener las creencias correctas frente al presente generan alegría. Tener las creencias correctas frente al futuro generan descanso. Tener las creencias correctas frente a la iglesia produce una sensación de generosidad para dar de mi tiempo y de mis recursos a lo que Dios está haciendo en medio de la comunidad. Tener las creencias correctas frente a mí mismo generan humildad. ¿Cuáles son las creencias que tú tienes? Y debemos recordar que la cosecha es más grande de lo que siembras. Mete a tu cabeza un buen pensamiento. Que tú puedas sembrar una buena verdad en tu mente. Siémbrala. Porque la cosecha de ese pensamiento, de esa creencia, va a ser mucho más grande de lo que te imaginas. Ahora, lo segundo que hemos aprendido, tienes que tener paciencia, porque se toma tiempo la cosecha. Se toma tiempo. Se toma tiempo. Y recordar que el tiempo es considerable, mucho más largo. Pero pon esa creencia correcta. ¿Y sabes qué? Va a despertar la emoción que agrada a Dios. Así que debemos recordar, debemos recordar esta gran verdad. La ley de la siembra y de la siega aplica igual y de manera igual para las consecuencias y para los beneficios. Así que puedas hoy tomar la decisión de poner la semilla correcta en tu mente, de tener la creencia correcta. Lo segundo que necesitamos tener para cultivar nuestra vida emocional es que debemos entender que cultivar nuestra vida emocional sucede en comunidad, no solas, en comunidad. Porfa, stop. Eso es una creencia que debes de tener. Ten esa creencia. Ten la creencia correcta frente a la iglesia, frente a la comunidad. Miren lo que dice Hebreos 3, versículo 12 al 13. Cuídense, hermanos, comunidad, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso o incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El que nosotros podamos cultivar las emociones que Dios quiere que tengamos, debemos hacerlo en comunidad. Juan 12, del versículo 1 al 11, encontramos una historia maravillosa. Y la historia es cuando Jesús está por entrar a Jerusalén. Y cuando Jesús está por entrar a Jerusalén, Él está por entrar a la semana de pasión, su última semana con nosotros. Una semana donde va a vivir una vida, donde va a vivir una muerte terrible. Imagínense todas las emociones que puedo estar sintiendo. Voy para Jerusalén, voy a morir crucificado, esto va a ser terrible, voy a estar abandonado, me van a escupir. El mar de emociones que puede estar sintiendo Jesús. Pero ¿saben qué hace Jesús antes de ir a enfrentar este momento tan difícil que va a despertar seguro muchas emociones? Él va a donde sus amigos. Él va a la casa de Lázaro, el que había resucitado. Y me llama la atención que Jesús no le dice a Lázaro que sea su discípulo. Él le dice a Lázaro, sé mi amigo. Sé mi amigo y ábreme las puertas de tu hogar con tu familia para poder sentarme, descansar, poder estar en la mesa y divertirnos, poder pasar un rato en comunidad, porque Jesús necesitó sembrar sus emociones, cultivar sus emociones en comunidad. Y Jesús, antes de entrar a Jerusalén a vivir su semana de pasión, estuvo con sus amigos, comiendo alrededor de la mesa, riéndose, compartiendo historias.
Hoy todos necesitamos una comunidad para poder sembrar nuestras emociones. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es tu comunidad? La comunidad en la que hoy en día compartes tiempo es la comunidad donde tú quieres cultivar tus emociones. ¿Qué es lo que creo? Creo que el mejor lugar para poder cultivar nuestras emociones es la iglesia. Pero cuando hablo de la iglesia, no hablo de 4 paredes, no hablo de la institucionalidad, sino hablo del movimiento. Hablo de la asamblea de personas que se sientan hombro a hombro, sin jerarquías. Y Jesús está en el centro. Esa es la iglesia. Hace poco me senté a hablar con unos amigos y creo que estábamos haciendo iglesia. Estábamos haciendo iglesia, no creo, estábamos haciendo iglesia. Y nos sentamos a comer. Y, por cierto, no era un domingo. Era un lunes y nos sentamos a compartir en la mesa y almorzamos. Y creo que en ese momento estábamos haciendo iglesia. Y empezamos a hablar del tema de gestionar nuestras emociones. Y fue una conversación donde creo y estoy seguro que tanto ellos como nosotros estábamos cultivando nuestras emociones. Pero lo que más me gustó de esa conversación es que es una historia que ellos nos contaban, y la historia que nos contaban es cómo ellos se habían sentado con otra pareja de la comunidad, de la iglesia, y se habían sentado y se habían sentido retados frente a cómo estaban manejando sus emociones. Estaban haciendo iglesia. Creo que como iglesia debemos tener más comunidad. Como iglesia debemos buscar ambientes y espacios donde cultivemos la amistad y generemos vínculos, porque es en ese lugar, es en la iglesia donde nosotros vamos a poder cultivar nuestras emociones. Y debemos recordar lo que dijo Jesús en la última cena. Jesús dijo: si ustedes se aman como yo los amo, si ustedes se aman como yo los amo, la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos. Y el llamado, que siempre lo hemos dicho, pero quiero recalcarlo, es que la manera en que nos debemos caracterizar a la hora de hacer comunidad como iglesia es que nos amamos. Y nos amamos como Cristo nos amó a nosotros. Y cuando encontramos lugares y ambientes donde amamos como Cristo nos amó, es el perfecto lugar para cultivar nuestras emociones. Es el lugar donde debo practicar paciencia, seguro. Es el lugar donde debo amar a una con el que opina diferente. Es el lugar donde debo servir al que de pronto no debo servirle. Es el lugar donde debo perdonar. Es el lugar donde debo pertenecer. Es el lugar donde debo guardar silencio y escuchar. Es el lugar donde no debe haber rencor ni ira. Es el lugar y es el ambiente donde yo puedo cultivar mis emociones. La iglesia. Y el tercero y última acción que puedes tomar para sembrar, para cultivar tus emociones que agradan a Dios, es que lo puedes hacer a través de la música. Me encanta. Esta me encantó. Porque creo que la música tiene poder. Es una creencia que tengo. La música tiene poder. Y tiene el poder para mover mis emociones. La música tiene el poder para mover mis emociones hacia un lugar donde cultive en mi naturaleza pecaminosa, pero creo que también la música tiene el poder de llevarme a cultivar mis emociones que agradan a Dios. Miren lo que dice Hechos 16, 23 a 25 dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas.
Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. La música tiene poder. Y es increíble porque la historia es que está Pablo y Silas, están en Filipos. Están en Filipos y están en Filipos porque una mujer los convenció de que se quedaran en Filipos y dijeron, ok, nos vamos a quedar en Filipos, y se quedaron en Filipos. Y cuando se quedaron en Filipos, había una persona que los molestaba y que tenía un espíritu de adivinación, y como que Pablo y Silas dijeron como, oiga, ya no más. Se cansaron e hicieron el bien y liberaron a esta mujer, pero la gente vio que estaban perdiendo la oportunidad de hacer dinero, porque hacían dinero gracias al espíritu de adivinación que tenía esta mujer. Entonces la gente se volvió loca y quiso ir detrás de Pablo y de Silas. Imagínense Pablo y Silas diciendo como, sí, estoy haciendo el bien, al bien, estoy tratando de hacer las cosas bien. Y termino en la cárcel, termino golpeado. Imagínense la emoción. Imagínense la emoción que pudo haber en la vida de Pablo y de Silas. Pero ellos querían cultivar para agradar a Dios. Y por eso empezaron a cantarle a Dios. Hay poder en la música. Hay poder cuando le cantamos a Dios. Y lo vemos claramente en el texto bíblico. Moisés cuando cruza el mar muerto, ¿saben qué sucede cuando Moisés en el Antiguo Testamento van a morir? Imagínense la emoción que pudo haber sentido. Nos van a matar a todos. Al frente tengo un mar. Gracias Dios, en serio, gracias Dios por traerme hasta acá. Sí, muy chévere Dios. O sea, todo este esfuerzo para morir así. ¿Y qué es lo que sucede? Dios abre el mar rojo y cruzan. Y después de cruzar, Dios cierra el mar rojo y mueren todos los egipcios. ¿Y saben qué hace Moisés? Moisés canta, levanta un canto. La música tiene poder y lo vemos en Éxodo 15. Pero no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, sino también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y vemos Apocalipsis. ¿Y qué es lo que vemos en Apocalipsis? Vemos que cuando quieren dar gritos de victoria a Jesús, victoria al Cordero que ha vencido. ¿Saben qué dice Apocalipsis 5? En los versículos 9 al 10 y el versículo 12 y 13 es que hay cantos. Cantan la victoria de Dios, estimulando nuestras emociones, porque la música tiene poder. Nuestra fe es una fe que se canta. Somos una comunidad de la Biblia, pero la comunidad que canta la Biblia, apreciamos la verdad y sabemos que debemos cantarle a Dios en espíritu y en verdad. Cantamos la verdad, cantamos canciones de las historias de la Biblia, cantamos el Evangelio, cantamos las Escrituras. Y debemos recordar que no estamos buscando emocionalismo vacío, que muchas veces ese emocionalismo vacío puede estar animado por los ritmos musicales, pero debemos recordar que tampoco estamos buscando un canto aburrido con verdades profundas. Debemos procurar adorar a Dios con la mente y con las emociones. Que nuestras emociones estén plenamente comprometidas con lo que cantamos. La adoración y cuando le cantamos a Dios debe ser en verdad que le cantemos a Dios. Pero siempre debe ser en espíritu y por el Espíritu Santo. Esta adoración
Brinda oportunidades para expresar y despertar nuestras emociones hacia Dios. La adoración a través de la música puede cultivar el gozo, la gratitud, la humildad, el arrepentimiento y la paz. La música tiene poder. Cantar no es solo una respuesta de nuestras emociones a la verdad. También está diseñada para conmover nuestro corazón con la verdad. Cantar sirve tanto para expresar como para conmover nuestras emociones. Cuando comencé mi caminar con Dios, no podría olvidar una de las canciones que movieron mis emociones para poder decirle sí a Dios. Y fue a través de una canción. Y esa canción la escuché en medio de estar todos reunidos. Estábamos en la iglesia todos reunidos. Y empezó a sonar la canción cuando estábamos todos reunidos. Y todos reunidos empezamos a cantar esa canción. Y hubo poder. Porque hay poder. No solo cuando la canto yo en mi soledad. No solo hay poder ahí, sino hay un extremado poder cuando como comunidad nos reunimos a cantar las verdades que Dios nos ha enseñado. Y me acuerdo que estábamos en la reunión, casi que me acuerdo dónde estaba sentado, dónde estaba parado, y empezó a sonar esta canción. Y al principio, tal vez no quise engancharme con la canción. Y poco a poco empecé a repetir sin ningún tipo de emocionalidad. Empecé a repetir la letra de la canción. Y como que empecé a ponerle cuidado a lo que estaba cantando. Y en ese momento me quebranté. En ese momento esa canción tocó mis emociones. Y me acuerdo que terminé cantando esa canción con lágrimas, con los brazos arriba. Y esa canción llevó a que pudiera cultivar las emociones que Dios quiere que yo tenga. Me ayudó a cultivar mis emociones, esas emociones que agradan a Dios. Me acuerdo que la canción decía algo como: por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Tu vida vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor. Y me acuerdo de esa canción y ¡pah! Fue el momento donde dije: Dios, esta canción soy yo. Soy yo. La música tiene poder. Y que todos podamos vivir estas 3 acciones para cultivar nuestras emociones que agradan a Dios. Que podamos poner la semilla correcta en nuestra mente. Que podamos hacerlo en comunidad. Y no hay una mejor comunidad que la iglesia. La iglesia de Jesucristo, no la institucionalidad. Esa iglesia que vimos que hacía Jesús, de gente que hombro a hombro, no hay jerarquías. El único al que tenemos que apuntar es a Jesucristo. Ese tipo de iglesia, ese tipo de comunidad. Y lo tercero, cantemos. Cantemos las historias de la Biblia. Y que podamos al cantar utilizar nuestra mente, pero también dejemos que nuestras emociones sean tocadas. Que Dios los bendiga. Y espero que a través de toda esta serie
tengamos los insumos, las instrucciones, la guía desde una perspectiva bíblica de cómo gestionar nuestras emociones. Me encantó esta serie. Que Dios los bendiga. Mi anhelo y mi deseo es que ustedes puedan manejar emociones, en sus emociones, que no se pierdan de vivir el propósito que Dios tiene para ustedes, que no se pierdan de todos los aprendizajes de su pasado, que los pueden hacer mejores. No te pierdas de todos los aprendizajes de tu pasado, porque no tienes la capacidad de gestionar tus emociones frente al pasado. Que tú puedas gestionar tus emociones frente al pasado, que tú puedas gestionar tus emociones frente al presente y hacia el futuro, y que puedas vivir la clase de vida que Dios tiene para ti, que puedas vivir el fruto de lo que Dios ya puso en ti, que puedas en tu familia puedas aprender a manejar tus emociones y puedas llevar más fruto en tu vida familiar, laboral, familiar, con amigos, en tu trabajo, en la iglesia. Voy a terminar orando. Que Dios los bendiga. Dios, te doy gracias. Gracias, Dios, Señor, por este momento. Gracias, Dios, Señor, porque tú nos guías. Tú nos hablas con claridad. Y te pido que en el nombre de Jesús, a todos los que nos están escuchando, ay Dios, llévanos en serio a tener claridad que debo cultivar mi vida emocional en este recipiente para agradarte a ti, Dios, para agradarte a ti. Que no siembre en mi naturaleza pecaminosa, sino que pueda sembrar y cultivar en el lugar donde mis emociones puedan agradarte a ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.